correspondientes al sitio de donde se tomó el mesodermo. Ujú. Por ello dijimos que como desarrollaba todas las estructuras, pero que dependía de dónde se tomara el fragmentito de mesodermo, bueno, pues el mesodermo es quien me va a definir qué estructuras se van a formar. Por eso es que cuando la yemita endodérmica se ponía con mesodermo de estómago, esa yemita me desarrollaba glándulas gástricas. Si lo ponía con mesodermo de intestino, esa yemita me desarrollaba lo que eran lo característico pues del intestino, que eran las vellosidades intestinales. Si lo tomaba ese mesodermo de hígado, me daba como resultado que la yemita formaba cordones de hepatocito. Y no solo eso, sino que incluso se observa de que si del primordio de pulmón se toma de la parte recta que corresponde a la tráquea, si lo tomamos ahí, observamos que la yemita no va a sufrir ramificaciones y empieza a aparecer lo que es pues el tejido para la constitución de lo que son esos anillitos de cartílago característicos de la tráquea. Y se observaba que en cambio si se tomaba el mesodermo de bronquios, los bronquios dijimos que eran los que se iban a continuar dividiendo, una ramificación dicotómica que iban a ir sufriendo y eso pues muy importante, pero corresponde a los bronquios. Ajá. Entonces observamos que si tomamos mesodermo de bronquio y lo ponemos con ese endodermo del primordio de pulmón, pues el primordio me formaba una gran cantidad de estructuras que se ramificaban debido a que estamos tomando el mesodermo de bronquios. Ujú. Entonces, de acuerdo con esto, observamos cómo estamos viendo que cada que lo combinamos con un mesodermo de otra región, siempre nos va a dar el tipo de estructuras que me va a desencadenar normalmente de esa región donde estemos tomando el mesodermo. Y de esa forma observamos como muy significativo, pues tenemos el hecho de que ese mesodermo está apoyando a ese endodermo y el endodermo desarrolla las estructuras que el mesodermo le está determinando. Por lo tanto, vemos que ese tipo de información que están expresando y que cuando lo combinamos con endodermo de otra región, ese endodermo se va a comportar muy característicamente dependiendo del el tejido inductor. Y de acuerdo con ello decimos, bueno, ¿por qué es posible que me desarrolle tal cantidad de estructuras? Bueno, pues porque depende de dónde tomamos el mesodermo, lo que nos indica que ese tipo de estructuras que van a desarrollar, pues se debe a la información regionalizada que presenta ese mesodermo. Ujú. Entonces, de acuerdo con ello, y dependiendo de eso, bueno, pues tenemos que muy característicamente, pues esa interacción mesodermo-endodermo de acuerdo con ello, pues es factible que nos dé como consecuencia el desarrollo de todo lo correspondiente a ese sistema. Y de acuerdo con ello, vamos a observar cómo significativamente tenemos entonces que ese tipo de estructuras distribuidas a todo lo largo, pues es similar a lo que vimos en el caso de lo que era la interacción mesodermo-ectodermo para el desarrollo de piel y todos sus derivados. Entonces ahí, pues importantísimo porque vamos a observar cómo nos van a permitir llevar a cabo el análisis con estas diferentes interacciones para que se demuestre que pues depende de un mesodermo inductor para que pueda expresar su información. Entonces, de acuerdo con ello, vemos dentro de digestivo muy característicamente, aquí ya mencionamos hígado, pero vamos a ver una glándula muy importante. Ujú. Dentro de esas glándulas tenemos al páncreas como glándula accesoria. Entonces, vamos a observar cómo cuando tenemos un embrión de esta etapa en la cual, bueno, pues es
muy, muy pequeñito. ¿Por qué pequeñito? Porque vemos que apenas el tubo digestivo se está formando, pero no tiene muchas estructuras, apenas está. Incluso la yemita pulmonar, pues es sumamente pequeñita. Ujú. Pero bueno, esto es muy importante para ver algo, una característica. Resulta que aquí en la parte dorsal del tubo digestivo, vemos aquí está la yemita hepática, y la encontramos incluso ya interactuando con el mesodermo. Pero veamos que aquí todavía nos falta a esa altura, pero en la parte dorsal nos faltaría lo que es la formación del primordio de páncreas. Entonces está más o menos al nivel de hígado y de páncreas. Entonces, si nosotros observamos, pues tenemos muy característico, aquí tenemos el primordio hepático, aquí lo vemos que ya está más estructurado y aquí apenas tenemos lo correspondiente a ese primordio de páncreas. Ujú. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a observar muy significativamente que el páncreas es una glándula muy especial, ya que se ha observado que para el desarrollo de páncreas tiene pues que estar presente un tejido inductor y un tejido competente. El competente sería el endodermo. Ujú. Y el tejido inductor pues sería el mesodermo, pero observemos a ver con con esta glándula la vamos a analizar y vamos a observar particularidades, no como lo hemos venido viendo muy significativamente, no. En este caso vamos a observar cómo es una glándula muy especial y observemos por qué. Resulta que el páncreas, 18 horas antes de que aparezca el primordio, es como esto. Ujú. Aquí no hay primordio, aquí ya está. Entonces dice, 18 horas antes de que aparezca el primordio, vamos a cortar aquí un fragmentito de endodermo, del campo morfogenético donde se va a desarrollar muy característicamente, pues a esta altura, aquí tengo el hígado, aquí tengo el campo morfogenético dorsal de lo que es el páncreas. Entonces se corta, de aquí de este campo morfogenético se corta un fragmentito de endodermo y en ese momento se separa del mesodermo. Y observamos algo muy importante. Si nosotros tenemos ese campo morfogenético que va a dar origen al páncreas, pero en este momento son 18 horas antes de que aparezca el primordio, nosotros podemos cortar aquí el endodermo, ponerlo en una caja Petri con un medio, ahí le vamos a poner y vamos a observar que ese endodermo, que es del campo morfogenético de páncreas, esto es, todavía no aparece el primordio, le voy a adicionar mesodermo de intestino. Ujú. Y vamos a observar que ahí ese endodermo, pues con el apoyo del mesodermo, va a empezar a formar estructura. Pero dentro de las estructuras que forma, ya que estamos tomándolo de lo que es pues el intestino, entonces ya del intestino sabemos que tiene otras estructuras. Y ya observamos que ese mesodermo va a inducir a ese endodermo del campo morfogenético, cuando todavía no aparece el primordio, lo va a inducir ese mesodermo, ese mesodermo que le va a permitir y le va a determinar qué estructuras va a formar. Entonces se empieza a formar las estructuras características de intestino, formaría vellosidades intestinales. Entonces observamos que este sería una interacción inductiva de tipo instructiva. El mesodermo le está determinando qué estructuras forme. Entonces, de acuerdo con ello, vemos a unas 18 horas antes, pues tendríamos esta imagen. Ajá. Entonces, por eso lo único que podemos cortar es el campo morfogenético de donde se va a desarrollar esa interacción que se está dando. Y observamos muy significativo que cuando ya está el primordio pancreático, como es en este caso,
podemos tomar a ese primordio pancreático y vamos a observar algo muy importante. ¿Qué hace ese primordio cuando empieza ya incluso a formarnos un primordio como lo tenemos aquí? Está pequeñito, pero bueno, ya está ahí. Vamos a observar muy significativo que entonces ese endodermo de esta yemita pancreática, al cual hemos quitado ya lo correspondiente a su mesodermo, entonces va con puro endodermo. Pero vamos a observar que ese endodermo de ese campo morfogenético, de aquí de la yemita pancreática, le vamos a poner pues un inductor y en este caso le vamos a poner como inductor ese mesodermo, pero ahora con otra característica importante. Entonces lo estamos poniendo en un medio, lo vamos a poner ahí por unas horas y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces vemos que en este caso me desarrollaría estructuras correspondientes al sitio de donde estamos tomando a ese mesodermo. Si lo tomamos pues de intestino, me va a desarrollar estructuras que corresponden al intestino. Entonces sería vellosidades intestinales. Si lo tomo de estómago, pues me desarrollaría glándulas gástricas, lo que me indica que tiene una interacción inductiva de tipo instructiva, ¿de acuerdo? Porque el endodermo pues está receptivo y si le ponemos cualquier mesodermo de cualquier región del tubo digestivo, pues ella va a inducir a el desarrollo de esas estructuras. Y ese campo morfogenético que aún no ha pues experimentado la formación de una dilatación anterior, vamos a observar cómo tenemos muy significativo cómo se va a llevar a cabo esa inducción y me va a dar las estructuras dependiendo de dónde las tome. Por eso decimos que es una interacción inductiva de tipo instructiva. Eso es 18 horas antes de que aparezca el primordio. Pero ahora veamos, 8 horas antes y no vemos todavía primordio. A 8 horas antes le vamos a quitar su campo morfogenético, le vamos a cortar un fragmento de campo morfogenético, lo vamos a separar de su mesodermo, pero para que pueda desarrollar una estructura le tengo que poner un inductor, entonces se lo ponemos. Entonces ahora tiene 8 horas antes de que aparezca, es menos de un día. Entonces son poquitas horas. Y en ese momento le vamos a quitar del campo morfogenético, sacamos un cubito de ese epitelio. Dijimos que el epitelio de todo el tubo digestivo es endodérmico. Por eso se los pongo de amarillo. Luego vamos a observar que 8 horas antes de que aparezca el primordio, si nosotros le ponemos este endodermo del campo morfogenético y le adicionamos un inductor, porque un inductor tiene que ejercer su efecto, a partir de ese momento vamos a observar cómo ese fragmentito de endodermo del campo morfogenético va a desarrollar ante la presencia de su inductor, va a empezar a desarrollar lo que van a ser estructuras correspondientes al páncreas. ¿Por qué? Porque de 18 a 8, pues ya tenemos una separación ahí y resulta que acá, indistintamente del inductor que le pongamos, ese endodermo de ese campo morfogenético ya presentó una pues una predeterminación por su propio mesodermo, de tal forma que si a las 8 horas antes de que aparezca el primordio le quitamos su mesodermo, él ya fue predeterminado. Ajá. Entonces, a las 18 no, pero a las 8 ya fue predeterminado. Por eso le vamos a poner el mesodermo que sea de todas las regiones y ese endodermo me va a desarrollar estructuras pancreáticas. ¿Por qué? Porque ya sufrió una predeterminación el endodermo. Ajá. De tal forma que eso sucede
18 horas y 8 horas antes. Pero aquí, ya enfrente del primordio de hígado, ya tengo la yemita pancreática. Ya apareció la yemita pancreática. Ahora yo puedo trabajar con la yemita pancreática, el endodermo de la yemita pancreática, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que acá, en el caso de todo el tubo digestivo, dijimos que el epitelio está formado por el endodermo. El endodermo es el que me forma todas las estructuras de todo el epitelio, de todo el tubo digestivo. Pero dentro del digestivo, pues tenemos las glándulas accesorias y dentro de ellas, pues está el hígado, muy importante, tenemos el páncreas, el vaso, pero el páncreas es quien guarda una característica muy importante. Esto es que 18 horas antes de que aparezca el primordio, nosotros le vamos a poner un mesodermo de diferente región y ese endodermo me va a desarrollar las estructuras correspondientes a ese mesodermo de donde lo tomemos. Por eso se dice que a las 18 horas tiene una interacción inductiva de tipo instructiva, mientras que 8 horas antes de que aparezca el primordio ya vamos a tener una interacción inductiva de tipo permisiva, ¿de acuerdo? Ese es 8. ¿Por qué? Porque ya tiene esa predeterminación. De acuerdo con ello, el páncreas es una glándula que vamos a tratar muy característicamente porque, bueno, pues presenta propiedades interesantísimas que tienen los dos tipos de interacción inductiva. Y entonces vemos que eso es muy significativo. Por eso, pues con ella sí tenemos que tener cuidado. Se han tratado de trabajar con otras glándulas, con otros órganos y bueno, no se ha encontrado hasta este momento que otros tengan esa característica que tiene el páncreas. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que en el caso de intestino, así como vimos que la interacción ectodermo-mesodermo tenía una serie de interacciones que se daban, pero las estructuras que formaba el ectodermo dependía del mesodermo, de donde lo estábamos tomando, y por eso me desarrollaba pelo, plumas, escamas, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues era porque el mesodermo tiene una información regionalizada. Aquí las estructuras que se van formando depende del mesodermo de donde lo estemos tomando, y eso es una información regionalizada y debido a ello nos explicamos que tenga toda la gama de interacciones importantísimas que se dan para el desarrollo de todo el sistema digestivo. Y vemos que de donde tomemos el mesodermo, de ahí se me van a desarrollar las estructuras. Entonces, consideramos que eso se debe a esa información regionalizada del mesodermo, al igual que vimos en el caso de la interacción ectodermo-mesodermo. Aquí pues hacemos una excepción con páncreas porque él tiene otro comportamiento diferente. Pero así como lo vimos en la interacción con la yemita pulmonar, la yemita endodérmica pulmonar, pues vimos que se desarrollaban todas las estructuras gracias al mesodermo que le estábamos poniendo. Y en ese momento observamos que tenía una interacción tisular que es mesodermo, endodermo, pero tiene una interacción inductiva que es instructiva. Entonces observamos que en el páncreas, pues primero tiene una interacción inductiva de tipo permisiva y luego tiene una interacción inductiva instructiva y luego una permisiva. Tenemos los dos eventos ahí en una glándula. De acuerdo con ello, aquí tengo un ejercicio. ¿Qué pasa si pongo endodermo del primordio de páncreas? Endodermo del primordio de páncreas. Aclaro, endodermo porque sabemos que siempre hay mesodermo que lo cubre, pero si yo le estoy diciendo que es el puro endodermo del primordio, es porque estamos retirando el mesodermo y le voy a poner mesodermo de estómago. Entonces va endodermo del primordio de páncreas más mesodermo de estómago.
¿Cuál es la interacción tisular que se lleva a cabo? ¿Cuál es el tejido inductor? ¿Cuál es el competente? ¿Qué me da como resultado? ¿Y cuál es la interacción inductiva? ¿Y a qué se debe ese resultado? Ajá. Entonces, ¿qué me daría como resultado aquí? Quien sea, ¿qué me daría como resultado? ¿Qué me da como resultado? ¿Qué me da como resultado, Adrián? ¿Qué me da como resultado, José? ¿Qué me da como resultado, Luis Alberto? Bueno, Manuel, ¿qué me da como resultado? Manuel Presas, ¿qué me da como resultado? Bueno, Luis, a ver qué me da como resultado. ¿Qué me da como resultado? Fíjense, a Minerva no, porque apenas entró ahorita. ¿Qué me da como resultado? ¿No le han dado ni una leída? El lunes es el examen. Ajá. ¿Nadie? Bueno, ese ejercicio no. Ese va, yo se los iba a dar ahorita porque se viene en el examen. ¿De acuerdo? Va este otro. Endodermo de hígado más mesodermo de intestino. ¿Qué me da como resultado? ¿Cuál es la interacción tisular? Adrián, ¿qué interacción tisular se lleva a cabo? Hay alguien que sí. Analí, ¿qué interacción tisular se lleva a cabo si pongo endodermo de hígado más mesodermo de intestino?
¿Nadie? Va. Bueno. ¿Hay alguna duda de la interacción mesodermo-endodermo? Nada más díganme sí o no. No. Muy bien. Pasamos a una interacción mesodermo-mesodermo. Esta interacción mesodermo-mesodermo va a ser muy importante porque gracias a ella vamos a tener el desarrollo del aparato urinario y genital. Ajá. Entonces vamos a encontrarnos que en el caso de esta interacción mesodermo, es importantísimo. Entonces vamos a ver de dónde se va a desarrollar el urinario y genital, porque es mesodermo-mesodermo. ¿De dónde viene la interacción mesodermo-mesodermo para que se pueda desarrollar todos los dos sistemas? Entonces, de acuerdo con ello, observemos muy significativamente, entonces tenemos característicamente lo correspondiente a este tipo de aparato reproductorio y urinario. Bueno, pues vamos a ver. En principio, voy a hacer un corte de un embrión que ya ha sufrido la tubulación, bueno, neurulación, tubulación, y lo tenemos de esta forma. Ya tenemos el tubo neural perfectamente formado y tengo el ectodermo que lo está protegiendo externamente. Al hacer el corte nos permite observar muy significativamente cómo es que tengo las estructuras en este momento, y abajo del tubo neural tenemos a la notocorda, a los lados tenemos a los somites. En el caso de estos somites, vamos a observar que son paquetes de mesodermo, pero que ellos van a desaparecer como somites. ¿Por qué? Porque aquí en la parte dorsal tengo a dermatomo que migró a colocarse abajo de ese ectodermo para darme lo que es la dermis, y que esa dermis con ese ectodermo epidermal me desarrollara la piel y todos sus derivados, como lo vimos. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues esta parte que es la dermis, esto que es el dermatomo del somite, va a desaparecer. Esta otra parte ventral también, porque ese es el esclerotomo, y va a migrar y va a rodear a la notocorda para formar el cuerpo de vértebra. Entonces, de acuerdo con ello, observamos muy significativamente cómo tenemos característicamente que la única porción del somite que me va a quedar ahí va a ser el miotomo, ese no migra, ese dijimos que se queda, y gracias a ello vamos a saber el origen de los músculos. Y bueno, ya internamente tenemos al endodermo. Vamos a observar que entonces de este mesodermo, que es una banda que aparece, posteriormente se regionaliza y me va a dar somite, mesodermo intermedio, que une a lo que es el mesodermo ventrolateral con el somite, pero ese mesodermo ventrolateral delamina y me va a dar una cavidad que es el celoma. Pero esta lámina que tengo hacia el ectodermo y esta otra laminita de mesodermo que queda al endodermo, ¿cómo se le llama a estas láminas? Quien le toca seminario hoy lo sabe. Ajá. ¿Cómo se llama esto? Porque van a dar interacciones tisulares para organogénesis, entonces lo saben. Ajá. Y les puedo decir quiénes son, porque sé qué equipos van a dar el seminario hoy. Entonces, ¿cómo se llama esta lámina de mesodermo que queda al ectodermo? ¿Y cómo se llama esta otra que queda hacia el endodermo? ¿Cómo se llaman? Somatopleura y esplagmopleura. Ajá. ¿Cuál es la somatopleura? Mesodermo, ectodermo. No. ¿Cuál es la somatopleura? La que queda hacia al ectodermo. De acuerdo. Muy bien.
Ah, muy bien. Ahora, esta que queda hacia el endodermo sería esta laminita, ¿cuál? Usted me lo acaba de decir, esta laminita, ¿cuál sería? ¿Qué lámina es? Si esta fue somatopleura, ¿esta cuál es? Esplagnoplura. Ajá, lo acabamos de ver, es la que interactuó con el endodermo para desarrollo de todo el tubo digestivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vemos que uniendo al somite con el ventrolateral tenemos el mesodermo intermedio y de este mesodermo intermedio se va a originar el sistema urinario y el genital. Ajá, entonces de acuerdo con ello, observemos, le voy a quitar esta capita de ectodermo para que me permita ver cómo está el mesodermo. Ujú. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Quito el ectodermo y observemos lo siguiente. Al quitarlo, me doy cuenta, tengo el tubo neural, abajo del tubo neural tengo la notocorda, a los lados tengo los somites y yo observo que los somites tienen segmentaridad, tiene un par, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y se va segmentando. Pero la única porción que está segmentada es el somite. Aquí los tengo. Ujú. Y observamos muy significativo. Entonces, aquí tengo a lo que son los somites. Ahora veamos cómo está el mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio no presenta segmentaridad, es un cordón macizo. Ujú. Y luego veo la somatopleura, es un manto, no presenta segmentaridad. Y luego la esplagmopleura es otro manto, no presenta segmentaridad. El única porción de mesodermo que se segmenta son los somites. Ajá, pero lo demás no. Entonces vamos a observar cómo de este mesodermo intermedio se va a desarrollar lo que es el urinario genital. Para ello voy a sacar este cordón y este otro, tanto del lado derecho y del lado izquierdo. Ese cordón mesodérmico se le conoce como cordón nefrogénico. Ujú. Y de acuerdo con ello, vamos a observar muy significativamente cómo en la parte anterior de este cordón empieza a desarrollarse. En primer lugar, lo que va a ser el urinario, lo vamos a revisar en el caso de mamíferos, ¿de acuerdo? Y observamos, en el caso de los mamíferos tenemos que la parte anterior del cordón nefrogénico empieza a desarrollarme lo que son los tubulillos pronéfricos. El primer riñón que se forma es el pronéfros. Entonces tengo el cordón nefrogénico de un lado y de otro, y en la parte anterior empieza a formar los conductillos pronéfricos. Cada conducto pronéfrico se une lateralmente a su conducto pronéfrico. Entonces son tubulillos pronéfricos que se unen al conducto pronéfrico. Este es el riñón, el primer riñón que se forma, que es el pronéfros. El pronéfros no es funcional en los mamíferos, pero veamos por qué se tiene que formar. Bueno, pues se tiene que formar porque esta, que es el pronéfros, esto induce al cordón nefrogénico en su extremo posterior para que continúe el desarrollo. Si no hay esta inducción, si nosotros en este momento hacemos un corte aquí para aislar este pronéfro del resto del cordón nefrogénico, el cordón ya no forma ninguna estructura. ¿Por qué? Porque este pronéfros induce al cordón nefrogénico para que continúe su desarrollo. Ujú. Ya que llevó a cabo la inducción, este pronéfros va a empezar a degenerar porque él no es funcional. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar. A partir de este momento, el cordón nefrogénico va a empezar a formar el segundo riñón, que es el mesonéfros. Ajá. Entonces, veamos. Entonces, este va
a degenerar porque no es funcional, pero ya llevó a cabo la inducción mesodermo para que este cordón nefrogénico continúe con su desarrollo. Y de esa forma vamos a observar. Aquí tengo el pronefros degenera, pero como ya ejerció su efecto, ahora el cordón nefrogénico forma estos tubulillos que son tubulillos mesonéfricos. Ajá. Y los tubulillos mesonéfricos se unen lateralmente a lo que es el conducto mesonéfrico, un conducto que continúa creciéndose caudalmente, sigue desarrollándose de ese cordón nefrogénico. Ajá. Entonces me da, y ese conducto mesonéfrico va a desembocar en lo que es la cloaca, que es un receptáculo endodérmico. Ujú. Vamos a observar, de ese cordón nefrogénico ya se desarrolló el pronefros que degenera, induce y por eso se desarrolla el mesonefro, los tubulillos mesonéfricos que se unen al conducto mesonéfrico y ese conducto se sigue desarrollando del cordón nefrogénico y cuando hace y se une a lo que es la cloaca, en ese momento observamos que el extremo posterior de ese conducto mesonéfrico aparece una evaginación, una yemita, se le conoce como yema uretérica. Esta yema uretérica entra a la última porción del cordón nefrogénico, la última porción que quedaba, y de acuerdo con ello empieza la interacción de esta yemita uretérica con la última porción del cordón nefrogénico y empieza la interacción mesodermo-mesodermo. Y este riñón va a ser el metanefros, entonces se empieza a desarrollar las estructuras características del metanefros. Empieza a crecer y llega un momento en que va a desembocar en forma independiente en la cloaca, el conducto mesonéfrico, y aquí tengo esta yemita uretérica, este es el uréter que se va alargando y en su extremo anterior tenemos a lo que es el riñón definitivo o metanefros. Ajá. De este lado está menos desarrollado, de este ya más, para que se dieran cuenta. Ujú. De acuerdo con ello, vamos a observar muy significativo que ahora ya tenemos todo ese cordón nefrogénico me dio origen a esa estructura. Y característicamente vamos a observar que a la altura de los tubulillos mesonéfricos aparece la yemita de lo que es el primordio de gónada, exactamente a la altura del mesonéfrico, de los tubulillos mesonéfricos. Ajá, entonces, ahí aparece, pero en este momento observemos que la yemita, ese primordio de la gónada, está formada por una corteza y una médula. La corteza dijimos que era el epitelio celómico, que es de naturaleza mesodérmico. Ajá. Entonces forma esta corteza y la médula pues es de tejido mesodérmico. Entonces tenemos corteza y médula. La corteza corresponde a lo que es el epitelio celómico. Ajá. Y ya observamos que emite la primera serie de cordones sexuales, ese epitelio celómico o corteza. Ujú. Y ahora viene otra estructura más. Resulta que a este conducto mesonéfrico también se le conoce como conducto mesonéfrico o de Wolf. Ajá. Y observemos algo muy importante. Mientras que si en este caso tenemos a ese conducto completito, vamos a observar cómo ahora del epitelio celómico va a sufrir una invaginación longitudinal paralelo a lo que es el conducto mesonéfrico. Entonces, esta es una invaginación del epitelio celómico y me forma lo que es este conducto que es paralelo al conducto mesonéfrico. Por eso se le conoce como conducto paramesonéfrico. Ajá. Y observamos tanto de un lado como del otro. Tengo yo el conducto paramesonéfrico o de Müller.
conducto mesonéfrico o de Wolf, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observemos, tenemos ahorita dos pares de conductos, un conducto que son los conductos mesonéfricos y un par de conductos que son paramesonéfricos porque están paralelos a ese mesonéfro. Ajá. Y ya observamos que estos conductos que se acaban de formar por invaginación del epitelio celómico, vemos que ese queda abierto hacia la cavidad del cuerpo. Ajá. Los otros conductos nunca tienen comunicación con la cavidad del cuerpo, pero este conducto paramesonéfrico de Müller sí queda abierto. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar muy significativamente. En este momento vemos que los conductos paramesonéfricos en su extremo posterior se acerca uno y otro y se ponen en contacto con la membrana cloacal. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a encontrar muy significativo que así dos pares de conductos mesonéfricos, conductos paramesonéfricos, aquí tengo ya el uréter que se ha alargado de esa yemita uretérica. Entonces, este es urinario. Ahorita ya no, el urinario ya se formó el metanéfro. Ahora nos vamos con lo que va a ser el reproductor. Por eso en el reproductor tenemos dos pares de conductos, los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos. Y a la altura de los tubulillos mesonéfricos encontramos el primordio de gónada. A esto se le conoce como una etapa indiferenciada. ¿Por qué? Porque vemos, si yo lo analizo, hacemos una disección del embrión y vemos esta imagen, no podemos determinar si es masculino o femenino. Es una etapa indiferenciada en la cual nos encontramos estructuras tanto en un embrión masculino como en un femenino. Por eso se considera que esta etapa es indiferenciada. Pero va a continuar el desarrollo y vamos a observar cómo pues degenera lo que es el pronéfro, pero persiste el mesonéfro, aquí lo tengo. Ahorita vamos a ver qué factores son los responsables de que se conserve ese conducto mesonéfrico. Ajá. Y vamos a ver las estructuras que se van a formar, pero característicamente, en este caso, observamos que esta es la etapa indiferenciada. Están conectándose a lo que es la cloaca. Voy a ver la cloaca porque voy a ver externamente, entonces lo veo de acá de la porción ventral, cómo está constituida, si esa cavidad de la cloaca tiene comunicación al exterior o qué pasa. Ajá. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque aquí donde está la cloaca para que se comunique al exterior, aquí se van a desarrollar lo que son los genitales externos. Internamente se desarrolla el aparato reproductor, ya sea masculino o femenino, pero externamente se van a desarrollar los genitales externos masculinos o femeninos. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, esta etapa indiferenciada tenemos dos pares de conductos, el par mesonéfrico y el par paramesonéfrico. A la altura de los tubulillos mesonéfricos tengo el primordio de gónada con la emisión de la primera serie de cordones sexuales. Corresponde a una etapa indiferenciada. Entonces, en este momento vamos a obtener que a partir de este embrión que esté en la etapa indiferenciada, fíjense que tiene los primordios de gónada con la primera emisión de cordones sexuales, tiene los conductos mesonéfricos, los conductos paramesonéfricos, y vamos a observar muy significativo cómo tenemos característicamente estructuras que a partir de ella, de esta etapa indiferenciada, se pueden desarrollar hacia un aparato masculino o uno femenino. Ajá. De acuerdo con ello, bueno, pues vamos a observar muy significativamente. Voy a ver qué pasa aquí externamente, cómo está la cloaca. Y cuando uno lo ve
de ventral, veo que tiene una membrana cloacal, por lo tanto no hay comunicación con el exterior, ¿de acuerdo? Y bordeando a esa membrana cloacal se encuentra un engrosamiento que se le conoce como pliegues cloacales. En la parte ventral se ve el tubérculo genital, que es un engrosamiento. Entonces, así estaría en este momento los genitales externos. En la etapa indiferenciada estarían formando por la membrana cloacal los pliegues cloacales y el tubérculo genital. Así está y sería una etapa indiferenciada. ¿De acuerdo? Eso sería sus genitales externos que tiene el embrión en ese momento. De tal forma que si nosotros los vemos externamente, podemos saber que como es la etapa indiferenciada, cómo van a estar los conductos internamente, incluso las gónadas. Entonces, de acuerdo con ello, esta es una imagen de de esos genitales externos cuando se encuentra el embrión en la etapa indiferenciada. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Aquí es un corte longitudinal para ver lo que ocurre en todo el cordón nefrogénico. Entonces, en el cordón nefrogénico aquí lo tenemos. Y de ellos se desarrollaron en primer lugar lo que son los tubulillos pronéfricos, que van a degenerar. Entonces, tenemos el pronéfros, posteriormente se empieza a desarrollar el mesonéfros y a todo lo largo se desarrolla lo que es el conducto mesonéfrico que desemboca en la cloaca, en cuyo extremo posterior aparece una yepita, que es la yema uretérica, y que interactúa con la última porción del cordón nefrogénico para llevar a cabo el desarrollo de lo que es el metanéfros, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observamos la yemita uretérica va a seguir creciendo, se va a ir alargando para formarme el uréter. Entonces, de acuerdo con ello, observemos aquí, nos podemos dar cuenta que los cambios que se van desarrollando, pues se desarrollan tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y tengo un conducto mesonéfrico que desemboca en la cloaca, del otro lado tenemos el conducto mesonéfrico que desemboca en la cloaca. Entonces, vemos de esta forma cómo se va llevando a cabo la estructuración y bueno, pues empieza a desembocar lo que es en la cloaca. Para ello, pues hay que considerar en el caso de mamíferos y luego característicamente en el caso de los primates, no hay cloaca. Entonces, si durante el desarrollo embrionario hay, ¿cómo le hace para que desaparezca esa cloaca? Bueno, lo vamos a ver. Es muy significativo. Aquí tengo ya lo que es el mesonéfros y en la parte lateral interna tengo los primordios de gónada, viene el conducto mesonéfrico y tengo los conductos paramesonéfricos que se van a cercar en la parte media y van a ponerse en contacto con la membrana cloacal. De la membrana de la cloaca. Entonces, de acuerdo con ello, pues vemos etapa indiferenciada. De esta forma, este es la etapa indiferenciada. Característicamente, pues tenemos los primordios de gónada a la altura de los túbulos mesonéfricos y tenemos el conducto mesonéfrico. Paralelo a ellos, de la parte externa, tengo al conducto paramesonéfricos o de Müller. Aquí los tenemos y va a desembocar en lo que va a ser la cloaca. Para este momento, la yemita uretérica se ha alargado, ya se está comunicando en forma indistinta a lo que sería en ese momento la cloaca. Entonces ya tenemos el uréter, aquí estaría el metanéfros, uréter y el metanéfros. A partir de esta etapa indiferenciada, dependiendo del sexo, se va a desarrollar un aparato masculino o un aparato femenino. Entonces vamos a observar de qué depende. Entonces, de acuerdo con ello, pues vamos muy significativamente, observemos si el sexo es masculino, degeneran los conductos paramesonéfricos o de Müller y persisten los conductos mesonéfricos o de Wolf. Si el sexo es femenino,
degeneran los conductos mesonéfricos y persisten los conductos paramesonéfricos. Ajá. Nos fijamos que ya cuando está la determinación sexual, ya no vamos a encontrarnos esta etapa indiferenciada, ya nos encontramos otras características en cuanto a qué conductos van a continuar el desarrollo y cuáles, pues ya vemos que significativamente en unos degeneran unos y en otro sexo degeneran otros. Consideremos que durante la fertilización es cuando se lleva a cabo la determinación del sexo. Entonces, observemos etapa indiferenciada de las gónadas y ya tengo un par de conductos persistentes. Acá tengo los primordios de gónada, pero también tengo los conductos que van a persistir. Entonces, si vemos, pues son diferentes los conductos que van a persistir y que me van a dar estructuras, ya sea para un aparato reproductor masculino o un femenino. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no, ¿verdad? No, profe. No. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, yo les decía que en el caso del primordio de gónada, pues era en la etapa indiferenciada porque había emitido la primera serie de cordones sexuales. Ajá. Entonces, cuando está la primera serie, tengo los dos pares de conductos, los conductos mesonéfricos y los paramesonéfricos, etapa indiferenciada. Entonces, en este caso también la gónada ha emitido la primera serie de cordones sexuales y con ello vamos a observar que es el de etapa indiferenciada, pero de ahí se va a desarrollar lo que es una gónada masculina o una gónada femenina. Entonces, veamos en qué va a consistir. Pues muy significativo vamos a encontrarnos con una característica. Esta primera serie de cordones sexuales, si el sexo es masculino, vamos a observar cómo esa primera serie va a crecer y va a ocupar toda la parte medular del testículo. Entonces aquí lo vemos, tengo gran cantidad de túbulos seminíferos ocupándome toda la parte medular de ese testículo. Ajá. Entonces, ¿qué me formó esta primera serie de cordones sexuales? Me forma los túbulos seminíferos. Ajá. Y observemos durante esta etapa indiferenciada, pues vimos que conforme se fue desarrollando, migraban las células germinales primordiales y colonizaban lo que era la parte cortical. Entonces, ahí proliferaban esas células del estirpe germinal que me originaron, en este caso, si el sexo es masculino, me originaron las espermatogonias. Ajá. Entonces, en el interior de esa primera serie de cordones sexuales van espermatogonias. Aquí cuando se alargan y me forman los túbulos seminíferos, en el interior de los túbulos seminíferos lleva espermatogonias. Entonces, ahí los tiene. Pero ahora vemos que la parte cortical de esta gónada masculina disminuye su espesor, no es gruesa, disminuye. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer fibras de un tejido muy particular que empiezan a impedirme que este epitelio vuelva a emitir una segunda serie de cordones. Entonces, todo esto lo tengo lleno de fibras de colágeno, todo. Y ello es lo que impide que este epitelio vuelva a emitir una segunda serie. Por eso es que el epitelio se hace delgado, porque ya tengo ahí las fibras de colágeno y el epitelio celómico que me constituía
la parte cortical, esto me forma lo que es la túnica albuginea. Y es delgada, es la capsulita que protege al testículo. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que ya tengo al testículo formado. La parte medular es la funcional, porque ahí tengo en la parte medular todos los túbulos seminíferos conformados. Y observamos muy significativamente cómo estos túbulos seminíferos se van a conectar a lo que es el conducto mesonéfrico o de Wolf. Y para ello tenemos lo que son los tubulillos mesonéfricos. Esos tubulillos mesonéfricos son cortitos y ellos me van a originar lo que son los conductos eferentes. Por eso es que vemos cómo este testículo se une al epidídimo a través de los conductos eferentes. ¿Por qué? Porque este conducto mesonéfrico vamos a observar cómo va a generarme estructuras correspondientes al aparato reproductor masculino. Entonces, este conducto mesonéfrico me va a formar en la parte anterior epidídimo, posteriormente el conducto deferente y vesículas seminales. Esas estructuras me las va a dar el conducto mesonéfrico o de Wolf. Listos porque los ejercicios van con los nombres de las estructuras que me forman. Entonces, de acuerdo con ello, ya tengo formada la gónada masculina. ¿A partir de qué? De esta etapa indiferencial. Pero si el sexo es femenino, si el embrión es femenino, observemos qué pasa con ese primordio de gónada en la etapa indiferencial. Bueno, pues si es femenino, esa primera serie de cordones degenera. Y el epitelio forma una segunda serie de cordones sexuales que permanece unida a esa parte cortical, haciéndola más gruesa. ¿Por qué? Porque tiene la característica de que puede emitir la segunda serie de cordones sexuales. Aquí observemos también en esta parte cortical, pues también llegaron las células germinales primordiales, colonizaron y nos originaron lo que son las ovogonias. Las ovogonias llevaron a cabo lo que es la proliferación, su fase proliferativa, incrementaron su número, pero observamos que cuando sufre su última división mitótica, me origina a ovocitos, ovocitos de primer orden, ovocitos de primer orden que aquí los tenemos en esta segunda serie de cordones sexuales. Esta segunda serie jamás va a la parte medular, ella permanece en la parte cortical, por eso les digo que la segunda serie no se desprende de la corteza, ahí permanece unida. Y ahora observamos a lo largo de esa segunda serie de cordones van ovocitos de primer orden que inician la primera división meiótica. Entonces empieza leptoteno, cigoteno, paquiteno y en diploteno se bloquean. Entonces vamos a observar, esa segunda serie empieza a fragmentarse, se fragmenta aquí a lo largo y como resultado de esa fragmentación me da lo que son los folículos. El ovocito bloqueado en profase 1 diploteno está rodeado por esa capita de células que proviene de la segunda serie de cordones sexuales. Y este epitelio, ¿qué epitelio es? Esas células que rodean a esos ovocitos, ¿cómo se le llaman a esas células? ¿Cómo se le llaman a esas células que rodean al ovocito en profase 1? Que se originan del epitelio de la segunda serie de cordones sexuales. ¿Cómo se le llaman? Todos los ovocitos están rodeados por una capa de células que Un folículo ovárico, ¿no, verdad? las células foliculares. Son las células foliculares que se originaron de la primera serie de la segunda serie de cordones sexuales, porque la primera degeneró en la gónada
femenina y las únicas que persiste ahora es el epitelio de la segunda serie. Entonces, mientras que en la gónada femenina este epitelio me constituye, el epitelio de la segunda serie, me constituye las células foliculares, ese epitelio de células cúbicas que rodean al ovocito bloqueado en profase 1 diploteno. En el caso de los túbulos seminíferos, su epitelio es formado por la primera serie de cordones sexuales, ¿de acuerdo? Entonces vemos la diferencia entre una gónada masculina y una femenina. Entonces, en el caso de la femenina, dijimos que en los túbulos seminíferos llevaba las ovogonias, ellas allí están, pero en este caso no. En este caso, en la parte cortical me quedaron, cuando se fragmentaron la segunda serie de cordones sexuales, aquí me quedan puros folículos que se le conoce como folículos primordiales, porque ya nada más está formado por el ovocito bloqueado en profase 1 diploteno y con una capita de células foliculares. Ajá. Pero tanto esta primera serie de empieza a todo el mesodermo que tengo en la parte medular me le empieza a disgregar la primera y también me lo disgrega la segunda. Ajá. Todo ese mesodermo disgregado me va a dar origen a otro tipo de tejido. Ajá. Entonces, muy significativo. La primera serie disgregó el mesodermo de la médula y todo este mesodermo que tengo aquí entre esa primera serie de cordones me va a desarrollar fuera de los túbulos seminíferos, ¿qué tipo de células? En el tejido intersticial, ¿qué tipo de células? Las células sintetizan la hormona sexual masculina. ¿Qué células son? Testosterona. La testosterona. ¿Qué células son? ¿Qué células me sintetiza la testosterona? Esa es la hormona, pero ¿qué células me las sintetiza? Ay, creo que las de la teca. Ay, si es testículo, ¿cómo va a tener teca los Las de testículos? Lady. ¿Verdad que no? Son las células de Lady. Entonces las de Lady. Las células de Lady con una G al final, Paulina. ¿De acuerdo? Ok, profesora, gracias. También Minerva con una G al final, por favor. Ajá. Nada más con eso y ya están correctos. Es la célula de Lady, ¿de acuerdo? ¿Y qué células tenemos aquí rodeándonos a ese folículo que se originaron de ese mesodermo disgregado? Son células planas. Unas tienen vaso sanguíneo, otras fibrosa. ¿Las ¿Qué de teca? células? Ahora estoy en la gónada femenina, ¿verdad? Entonces sí serían las células de la teca, profesora. Claro, ahora sí van. Teca interna que tienen vasos sanguíneos y teca externa que es muy fibrosa. Ajá. ¿De acuerdo? Muy bien. Unas se originaron del epitelio de la segunda serie de cordones sexuales, que fue las células foliculares. Y las otras, que son la teca, se originaron del mesodermo disgregado por esa segunda serie
de cordones sexuales. En este caso tenemos la primera serie. Su epitelio me forma los túbulos seminíferos y dentro de ese epitelio de los túbulos seminíferos se me desarrollan las células de Sertoli, porque ellas están dentro de los túbulos, ¿de acuerdo? Y el mesodermo disgregado por esa primera serie que está entre los túbulos, fuera de ellos, son las células de Leydig. Ajá. Entonces, células de Leydig tienen receptores ¿para qué hormona gonadotrófica? Testosterona. Verona. Hormona gonadotrófica, gona, que se sintetiza a nivel de la adenohipófisis. ¿Estrógeno? No, ¿verdad? ¿FSH o LH? Para LH, LH. LH es una hormona gonadotrófica que estimula las células de Leydig para la síntesis de la testosterona. Ahora veamos, ¿y esa cómo se me formó? Por el mesodermo disgregado por la primera serie de cordones sexuales. En el caso de la gónada femenina, la segunda serie también disgrega mesodermo y eso me formó las tecas que tienen receptores ¿para qué hormona gonadotrófica? LH, LH, profesora. Muy bien, muy bien. ¿Se fijaron? El mesodermo disgregado, las células que se formen del mesodermo disgregado, sea de la primera o la segunda serie, van a tener receptores para la LH. Ahora veamos otro. Las células que se originaron del epitelio de la primera serie de cordones, el epitelio forma el epitelio de los túbulos seminíferos. Yo les decía que células de ese epitelio se van a diferenciar hasta células de Sertoli. Entonces, esas tienen receptores ¿para qué hormona? Gonadotrófica. ¿Qué hormona? FSH, FSH. Las células de, en este caso, las células de Sertoli para FSH. Y aquí las células que se originaron del epitelio de la segunda serie de cordones, que son las células foliculares, tienen receptores ¿para qué? Hormona. ¿Para qué hormona? FSH, Ajá. ¿Se fijaron? Las células del epitelio, sean de la primera serie o la segunda, tienen receptores para FSH, mientras que el mesodermo disgregado, las células que se originen, ya sea de una gónada masculina o una gónada femenina, van a tener receptores para LH. Si se fijan ahí, les digo, jamás se le va a olvidar. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo con ello. Veamos entonces. Ya tengo en la parte funcional del testículo en la médula, porque ahí tenemos todos los túbulos seminíferos, y en la parte cortical del ovario, la parte funcional, pues es muy diferente, ¿de acuerdo? En uno la médula y en otro la corteza. Aquí no se adelgaza el epitelio de la gónada, como se adelgazó acá. Y observamos, en este caso, si es gónada femenina, los conductos, dijimos que en el sexo femenino degeneran los conductos mesonéfricos, entonces todo esto va a degenerar y lo que va a persistir son los conductos paramesonéfricos o de Müller. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Aquí lo tengo completito, entonces ya me voy hasta el final. Aquí tengo el testículo, ya sé que estos tubulillos mesonéfricos me desarrollan los conductos eferentes, que ya los tengo aquí. Ellos se van a comunicar al epidídimo, que se desarrolla el epidídimo, conducto deferente y vesículas seminales de lo que es el conducto
mesonéfrico, ¿de acuerdo? Mientras que en el sexo femenino observamos que quien degenera es este conducto mesonéfrico y persiste el paramesonéfrico de Müller. Y observemos qué es lo que pasa. Aquí tengo la gónada y quien se me está desarrollando es el oviducto por parte del conducto de Müller, los cuales veíamos que se acercaban en su extremo posterior. Bueno, se acerca y en el caso de los primates se fusionan en toda su longitud, excepto la parte anterior que observamos que incluso está abierta la cavidad, que aquí la encontramos abierta. Decíamos que porque se formó por invaginación del epitelio celómico. Entonces, muy significativo, tenemos en este caso que me va a desarrollar el conducto de Müller o conducto paramesonéfrico. Me va a desarrollar oviducto, el útero, el cérvix y primer tercio anterior de vagina. Nada más el primer tercio anterior de vagina. Entonces, muy significativo, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observemos característicamente qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos, pues, importante, ya sé lo que se desarrolla de cada conducto que persiste. Vamos a ver qué es lo que hace que esos conductos permanezcan y degeneren en el otro sexo. Unos permanecen en un sexo y en el otro degenera. ¿De acuerdo? Entonces veamos qué factores hay. Para ello vamos a observar, aquí tengo la etapa indiferenciada, 2 pares de conductos mesonéfricos o de Wolf y un par de conductos paramesonéfricos o de Müller. Aquí tengo ya el metanefros, aquí tengo el uréter y tengo el metanefros. Ajá, es el urinario ya está formadito, pero vámonos con estos 2 pares de conductos que es importante lo que va a llevar a cabo para que se pueda desarrollar. De acuerdo con ello, veamos muy significativo. A partir de esta etapa indiferenciada se me desarrolla un aparato reproductor masculino o un aparato reproductor femenino. Ya dijimos que aquí degeneran, en el masculino degeneran los conductos paramesonéfricos o de Müller y persisten los conductos mesonéfricos o de Wolf. Ajá. Y este que persiste me va a dar epidídimo, conducto deferente y vesículas seminales. Mientras que en el caso del aparato reproductor femenino, ¿quién me lo define? Pues acá tengo una gónada masculina, que es el testículo, y acá una gónada femenina, que es el ovario. Y aquí degeneran los conductos mesonéfricos o de Wolf y persisten los conductos paramesonéfricos o de Müller. Entonces, vamos a observar nuevamente, vemos muy significativo que me van a desarrollar estos conductos paramesonéfricos o de Müller. Bueno, pues me van a desarrollar oviducto, el útero, cérvix y primer tercio anterior de vagina. Hasta ahí queda. Si se fijaron, todavía me falta que me formen los 2 tercios posteriores de la vagina. Está incompleta incluso esa parte fundamental del aparato reproductor. Tengo una pequeñísima parte que es la anterior que se ha formado, pero todo lo demás vemos que no se ha formado. Ahora sí ya sabemos que se desarrolla de cada par de conductos que permanece, ¿de acuerdo? Es totalmente diferente las estructuras que se forman en un aparato reproductor masculino y un femenino. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues muy significativamente observemos. Me voy con el mecanismo de cómo es que desaparece la cloaca en los mamíferos. ¿Por qué es que se puede, porque se puede llevar a cabo? Ajá, la desaparición, porque es fundamental. En el caso de que no haya, de que falle este proceso, pues vamos a observar que hay problemas porque va a tener una cloaca y eso va a ser anormal. Son anormalidades que se presentan
durante el desarrollo embrionario por cualquier interferencia durante las interacciones que se están llevando a cabo. Entonces, veamos. Aquí tengo el conducto mesonéfrico. Ajá, y aquí tengo al digestivo que está desembocando en la cloaca. Entonces, tenemos a los dos elementos. De acuerdo con ello, observemos. Entonces, veamos cómo tenemos muy significativo considerar a ese conducto mesonéfrico que está desembocando en la cloaca y al conducto del digestivo que está desembocando también en la cloaca. Bueno, vamos a ver cómo significativamente pues, puede llevarse a cabo en el momento en que se está llevando a cabo esa proliferación de una porción muy característica de mesodermo. Entonces, vamos a observar cómo en ese momento tendríamos muy significativo lo siguiente. Resulta, aquí está la cloaca, está muy amplia, y vamos a observar cómo a este tabiquito que queda entre lo que es el recto del digestivo y este conducto mesonéfrico, bueno, pues que en principio se está desarrollando el urinario, observemos cómo este tabique que está aquí, pues es de mesodermo. A este tabique se le conoce como tabique urorectal. Ajá. Este tabique de mesodermo va a empezar a proliferar y cuando prolifera, me forma exactamente, él prolifera y me forma pues una división entre esa cloaca, entre la parte ventral y la parte dorsal. Entonces, este tabique me la divide en dos senos. Ajá. Entonces, pero no solo eso, sino que también se pone en contacto con la membrana cloacal. Entonces, separa totalmente a la cloaca en dos porciones. Una ventral, que es el seno urogenital, y una dorsal, que es el conducto anorrectal. Entonces, de esa forma observamos cómo desapareció la cloaca, ya no hay cloaca. Ajá. Entonces vemos que eso también va a repercutir porque externamente nosotros podemos saber si ya no hay cloaca. ¿Por qué? Porque cuando este tabique urorectal prolifera, se pone en contacto con la cloaca, entonces nos forma un tabique que separa a la cloaca en dos senos, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma vamos a observar ahora que continúa. Vemos, aquí veo la membrana cloacal, ajá, pero ahora, ¿qué le pasa cuando ya este tabique urorectal proliferó y se puso en contacto con esa membrana cloacal? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a observar que el tabículo rectal empieza a proliferar y se empieza a acercar a lo que es la membrana cloacal. Aquí lo vemos, sigue proliferando y me va dividiendo la cloaca en dos senos, seno urogenital y conducto anorrectal. Aquí lo tengo ya totalmente separado. Este es el seno urogenital y este es el conducto anorrectal. Si este tabique se pone, ese tabículo rectal, cuando ha ido proliferando, se pone en contacto con la membrana cloacal, observemos cómo esa membrana cloacal también me la va a dividir en dos, y una va a ser la membrana cloacal del seno urogenital y otra va a ser la membrana anal. Entonces, la membrana cloacal que tenía antes en la etapa indiferenciada, ahora que me indica que ya desapareció la cloaca, la tengo dividida en lo que es la membrana del seno urogenital y la membrana del anal, ¿de acuerdo? Se me separó en dos tipos de membrana. Entonces, ya no hay cloaca, ya no hay membrana cloacal. Ajá. Entonces, si yo lo veo externamente, tendría esta imagen. Este es cuando estaba en la etapa indiferenciada y que tenía membrana cloacal y tendría los pliegues cloacales y el tubérculo genital. Pero ahorita ese tabique rectal proliferó y se puso en contacto así internamente a la membrana cloacal y la divide. Por eso es que ahora ya tengo separado lo que es de digestivo. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo la membrana anal
y estos pliegues, que eran los pliegues cloacales, se dividieron. Aquí, bordeando la membrana anal, vamos a tener lo que son los pliegues anales. ¿De dónde se originaron? Pues de estos pliegues cloacales. Cuando se divide por ese tabículo rectal, me deja ya separado totalmente. Mientras que vamos a observar cómo la membrana del seno urogenital que queda ventralmente, esta pues se originó de esta membrana cloacal, pero ahora ya tengo membrana del seno urogenital y ahora vemos que ese engrosamiento que lo está bordeando a esa membrana del seno urogenital, bueno, pues a estos pliegues, esos engrosamientos se le conocen como pliegues uretrales. ¿De dónde se originaron? De esos pliegues cloacales, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observamos que ahora tenemos diferente imagen. Entonces, me sigo. Esta de aquí, esta dorsal, corresponde al digestivo. Ese ya no la vamos a tocar. Lo que vamos a tocar es esta porción ventral, que fue la membrana cloacal, me dio la membrana del seno urogenital, y estos pliegues que fueron los pliegues cloacales, ahora son los pliegues uretrales. Ajá. Y ya observamos también, pues la membrana también se separó en dos, membrana del seno urogenital y la membrana anal. Y observamos que el tubérculo genital se sigue manteniendo como tal. No hay ningún problema. Y paralelo a esos pliegues uretrales encontramos dos dilataciones que aparecen paralelas a esos pliegues uretrales, y a estos se le conocen como eminencias genitales. Entonces, de acuerdo con ello, si yo veo externamente, resulta que ahora los genitales externos pues están más complejos. Ahora ya tengo la membrana del seno genital, los pliegues uretrales, eminencias genitales, y tengo que, rematando esos dos pliegues uretrales, pues tengo al tubérculo genital. Entonces ya es totalmente diferente. El nuevo engrosamiento que aparece lateral a esos conductos, a esos engrosamientos que son los pliegues uretrales, vamos a observar que estos son las eminencias genitales. Son dos, una del lado derecho, uno del lado izquierdo. Cuando veo esta imagen, yo sé que ya no hay cloaca, que ya desapareció, porque incluso aquí se me separó lo que es el digestivo del geniturenario. Entonces, de acuerdo con ello, observemos muy significativamente, me voy con el caso del aparato reproductor femenino y luego vemos lo correspondiente al aparato reproductor masculino. Ajá. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ajá, continuemos. Entonces, aquí tengo todos los elementos, etapa indiferenciada, pero ya la primera emisión degenera y se está formando la segunda emisión de cordones sexuales del ovario, de la parte cortical del ovario. Vamos a observar que los dos conductos paramesonéfricos que se formaron por invaginación longitudinal del epitelio celómico me forma este conducto paramesonéfrico o de Müller, que permanece abierto hacia lo que es la cavidad del cuerpo. Y yo les mencionaba que los dos conductos se acercan al centro. Entonces vamos a observar qué es lo que ocurre, que en ese momento estos dos conductos, al acercarse, hay ocasiones en que este tabique que se forma producto del acercamiento de esos conductos de Müller, resulta que en el caso de los primates, pues aquí el grado de fusión es que se lleva a cabo y me da como resultado un solo conducto, que es este. Por eso se dice que es un útero simple, porque forma un solo útero. Entonces, de acuerdo con ello, pues en el caso de los primates me representa el máximo grado de fusión para dar origen a ese útero. Entonces, significativo, muy importante. De acuerdo con ello, vamos a observar significativo lo que viene ahora. Y bueno, pues en este caso,
tendríamos muy significativo lo que puede ocurrir. Resulta que hay ocasiones en las cuales los dos conductos se acercan en la parte media. Pero vemos, aquí veo un conducto y veo otro. Ajá. Pero esto se va a seguir fusionando y me va a dar pues una fusión muy característico de que de ser dos, pues ahora yo vi que se acercaron muchísimo, incluso que están pues en contacto uno con otro. Y en ese momento observamos a esos dos conductos cuando se unen me forman siempre este tabique aquí. Entonces, aquí para el desarrollo de este útero simple, en este caso tiene que haber muerte celular programada. Entonces, empieza esa muerte celular. ¿Para qué? Para que me dé solo una cavidad, que es la cavidad que tengo aquí. Entonces, si es eso, pues yo mando la información debido a que vamos a observar que de ello va a depender del grado de fusión de los dos conductos de Müller, el tipo pues de útero que vamos a encontrarnos en los diferentes organismos. Y de acuerdo con ello, muy significativo tiene que ver la muerte celular programada. Si llega a fallar esta muerte, el útero tendría aquí en la parte media un tabique. Pero si hay muerte, pues no hay problema, pero si no, este útero en lugar de ser un útero simple sería un útero doble, porque me lo estaría dividiendo exactamente a la mitad, entonces tendría pues una problemática fisiológica cuando llega a su etapa adulta. ¿Por qué? Porque el carecer de esa muerte celular me quedaría un tabique como que significado fisiológico que sería pues un útero doble por esa carencia de muerte celular. Entonces, para que se lleve a cabo la morfogénesis adecuada, tiene que haber muerte celular programada. Y de esa forma desaparece el tabique. Si falla, me daría una persona estéril porque no puede incubar a los ovocitos que al pasar aquí al primer tercio anterior del oviducto, pues empiecen, si hay presencia ahí de espermatozoides, llevar a cabo lo que va a ser ya la pues diferenciación hacia una estructura muy particular. Entonces, de acuerdo con ello, tenemos muy significativo que para que sea funcional morfológica y fisiológicamente tiene que haber muerte celular programada. Y aquí observamos cada oviducto o conducto de Müller, me desarrolló el oviducto, el cuerpo del útero, el cervix y la vagina, el primer tercio. Entonces, los 2 tercios posteriores los tengo en continuidad hacia acá. Para que pueda continuar el desarrollo completito de este aparato reproductor. Entonces, de acuerdo con ello, ahora observemos los dos conductos paramesonéfricos o de Müller. Vamos a observar cómo ellos se ponen en contacto con lo que es esa membrana, puede ser la membrana del seno urogenital, si ya no hay cloaca. Entonces sería la membrana del seno urogenital, que yo les dije es endodérmica, por eso estaba de color amarillo. Pero observamos cómo esta, pues, se lleva a cabo muy significativo el contacto de los dos conductos de Müller con la membrana del seno urogenital. Y cuando lo contactan, la membrana del seno urogenital prolifera y le va a dar como resultado lo que va a hacer que este va a proliferar y lo va a alejar. Y al alejarlo vamos a observar como esta porción que tengo en este sitio, pues tiene la característica de generarme diferentes estructuras.
Entonces, este engrosamiento que aparece en lo que es la membrana del seno urogenital, vamos a observar cómo en ese momento empieza a proliferar ese endodermo, empieza a proliferar y le da el nombre de tubérculo paramesonéfrico. Entonces vamos a encontrarnos que qué va a hacer este endodermo, ese tubérculo paramesonéfrico. Bueno, pues ese va a empezar a proliferar. Y cuando prolifera, aleja a esta porción de mesodermo, lo aleja de este sitio, pero este sigue proliferando y como sigue proliferando, va haciendo que este se haga más grueso y como consecuencia de ello tendríamos esto muy importantemente. Aquí vemos, está el seno urogenital, tiene el engrosamiento que es el tabique rectal y ahí encontramos lo que es los dos conductos de Müller que se están acercando, se están poniendo en contacto. Es este tubérculo paramesonéfrico, sigue proliferando, se va a alejar de lo que es esta membrana del seno urogenital y observamos que conforme va proliferando este engrosamiento que no es más que ese donde hizo contacto los dos conductos de Müller. Entonces prolifera y vemos que cuando este tubérculo paramesonéfrico prolifera, se va alejando. Y se aleja de aquí, de la membrana del seno urogenital y me forma lo que es una placa o lámina vaginal, pero puede ser esta lámina ser pasajera porque rápidamente empieza a cavitar hasta darme como resultado lo que es lo que sería una porción muy importante de lo que es la vagina. Entonces me forma lo que es pues la lámina vaginal o lámina sinovaginal. Ella va a cavitar y cuando cavita me forma esta porción. Entonces ya tengo la porción anterior por efecto o por una hoja blastodérmica que es el mesodermo, pero tengo las otras dos porciones que proceden de este tabique, de esta que prolifera, que es el tubérculo paramesonéfrico. Y ella me va a desarrollar los 2/3 posteriores de la vagina. Entonces tenemos muy significativo lo que es que la vagina pues no está en comunicación con el exterior, sino que vamos a observar cómo se va a llevar a cabo pues este impedimento de que la vagina pues se comunique directamente al exterior, ¿no? Porque aquí muy significativa pues vamos a tener que esa membranita va a ser el himen y la está constituyendo lo que serían todo el endodermo que proliferó. Entonces, ¿qué me da como resultado el primer tercio anterior y lo que serían los 2/3 posteriores de la vagina son de naturaleza endodérmica? ¿De dónde proviene? Pues del tubérculo paramesonéfrico. Entonces él prolifera y me forma los 2/3 posteriores de la vagina. Entonces la vagina es una estructura que tiene el primer tercio anterior, su epitelio es mesodérmico, y los 2/3 posteriores endodermo. ¿De acuerdo? Listos con eso. De acuerdo con ello, ahora ya tenemos la vagina completa formada. Antes nada más tenía el primer tercio, pero ahora ya los tengo. Ya sabemos de dónde se originaron los 2/3 posteriores de la vagina. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Dentro del desarrollo del aparato reproductor femenino, y esto particularmente cuando los conductos de Müller se fusionan, se acercan, de esa forma vamos a observar cómo algunos se acercan, pero no se fusionan. Entonces ahí me daría 2 úteros, sería un útero doble. Entonces ese útero doble hasta la vagina va doble, ¿de acuerdo? Pero hay otros en los cuales la morfogénesis de la pared de lo que es
la fusión de esos dos conductos de Müller para darme el cuerpo del útero, observamos cómo la morfogénesis es anormal, presenta un engrosamiento mayor de lo que es el epitelio que sufre los cambios durante el ciclo sexual, mientras lo tenemos aquí normal, esta parte está muy, muy gruesa. Eso morfológicamente no es normal. Entonces puede tener diferentes anormalidades. Vemos otro en la cual observamos pues que el grado de fusión fue pues mínimo y vemos que tenemos los dos úteros o los dos conductos de Müller desembocando en forma independiente a lo que es la vagina. Tenemos otros en los cuales pues no se llevó a cabo esa fusión y bueno, muy significativo, pues estamos viendo que hay anormalidades, uno va a degenerar incluso. En este caso vamos a observar cómo no está la comunicación adecuada con lo que es formación del cérvix para la vagina. Entonces vemos que aquí está muy cortito y bueno, falta lo que es el cérvix. O bien vamos a observar cómo no se forma la vagina, pero sí se forma lo que es el cérvix, incluso superdilatado. Pero hay varias anormalidades. Dentro de estas anormalidades vamos a observar que en el caso de los mamíferos, que no son primates, porque dijimos que en el caso de los primates tiene un útero simple por el grado de fusión, se fusionaron los dos conductos de Müller en su mayor parte. Solo quedó una porción de la parte anterior de cada conducto de Müller que me forma lo que es el oviducto, pero en toda su longitud pues se fusionaron, hubo muerte celular programada y ya observamos cómo pues tiene la cavidad única, completita. Tiene el cérvix que se comunica a lo que sería la vagina. Entonces no hay problema, tenemos todo formado, pero este tiene máximo grado de fusión, por eso es un útero simple. Ajá. Podemos tener los extremos úteros simple, pero tenemos normalmente, por ejemplo, en los marsupiales tienen un útero doble. ¿Por qué? Porque cada conducto de Müller desemboca en forma independiente a la vagina. Por eso es un útero doble, pero en el caso de los marsupiales no nada más queda un útero doble, sino que incluso también la vagina es doble. Esta, del ser una vagina doble, tiene un significado fisiológico muy importante. Ahí coincide muy bien lo que es el pene del macho. El pene del macho es bífido y entra una porción por un lado y otra porción por las vaginas laterales. Así se lleva a cabo la fecundación, pero esta vagina central por ella tiene nacimiento la cría. Entonces vemos que ahí es totalmente separado los conductos de Müller. Luego pasamos al útero bipartido. Anatómicamente, si nosotros lo vemos externo, vemos que desde acá empieza la fusión, pero si hacemos un corte frontal, nos vamos a dar cuenta que no, que aquí los conductos de Müller siguen separados y que tiene un mínimo grado de fusión aquí. Por eso a este se le conoce como un útero bipartido, porque ya tiene un grado de fusión. Ajá. Y vemos cómo él a través de un solo conducto se va a comunicar a la vagina y ahí nos encontramos con lo que es el cérvix. También vamos a observar otro grado de fusión mayor y este se refiere al caso del útero bicorno. Entonces en ellos el útero, la porción de los dos conductos de Müller ya tienen una porción de fusión mayor que en el caso del bipartido. En el caso del bicorno, vemos que viene un conducto y otro, externamente pues desde aquí vendría, la fusión empieza hasta aquí y veo lo que es el cuerpo del útero, donde ya se fusionaron y ellos comunican a la vagina. Ajá, entonces
De este fragmentito que está a todo esto, pues ya incremento el grado de fusión, ¿de acuerdo? Que nunca llegan a fusionarse, por eso es un útero bicorno. Y luego tenemos el útero simple característico de los primates. Y tengo extremos, doble en marsupiales y simple en primates. Entonces, de acuerdo con ello, observemos muy significativo cómo tenemos características de estos aparatos reproductores y que vemos que el grado de fusión es muy significativo porque de ello va a depender que se me forme lo que es los diferentes tipos de útero que encontramos en los mamíferos, que para algunos es de forma natural, pero que si se presentan en el caso de los mamíferos con ese grado de fusión, pues son anormalidades, ¿de acuerdo? Porque acá sabemos que tenemos el máximo grado de fusión, pero si se presenta cualquiera de ellos sería una anormalidad, pero en estos organismos pues sería normal esos tipos de útero. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observemos, muy significativo, entonces vamos a tener que la determinación del sexo ocurre durante la fertilización. Ahí durante la fertilización podemos tener un organismo, un embrioncito femenino o un masculino. ¿Por qué? Resulta que en el caso de los ovocitos, cada ovocito solo va a tener un cromosoma, que es el X, mientras que en el caso de los espermatozoides pueden aportar o un cromosoma X o un cromosoma Y. Cuando ocurre la fertilización y el espermatozoide lleva un cromosoma X, cuando ocurre la fertilización me establece la diploidía y me establece el género. Ya tendría doble X porque viene uno con el espermatozoide y el X del ovocito, pues ya tengo dos X, sería el sexo femenino. En aquellos organismos en los cuales el ovocito tiene el X, pero un espermatozoide tiene el Y, cuando ocurre la fertilización me da XY. Entonces, a este corresponde a un embrión masculino y este a un embrión femenino. ¿Cuándo se da esa determinación? Pues durante la fertilización. Ajá. Y de acuerdo con ello vamos a observar si es XX, el sexo es femenino y voy a tener como gónada el ovario que sintetiza estrógenos. Mientras que si se determina y la dotación cromosómica va XY, en ese momento el desarrollo va a ser hacia masculino. Se va a desarrollar un testículo fetal. Aquí, ¿por qué? Porque apenas se está llevando a cabo el desarrollo del aparato reproductor, por eso consideramos que sea el testículo fetal. En ellos voy a tener células de Sertoli y células de Leydig. Durante el desarrollo, muy diferente si nosotros hablamos de organismos sexualmente maduros, que es a partir de la pubertad. A partir de la pubertad, las células de Sertoli, como me mencionaron hace un momento, sintetizan lo que es la proteína ligadora de andrógeno, mientras que las células de Leydig sintetizan la testosterona. Cuando se está formando el aparato reproductor masculino, las células de Sertoli sintetizan lo que es un factor denominado también hormona inhibidora mulleriana. Esto va a participar para el desarrollo del aparato reproductor masculino. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, ya las células de Sertoli me van a sintetizar la hormona inhibidora mulleriana, mientras que las células de Leydig me sintetizan la testosterona. ¿De acuerdo? Entonces, observemos. ¿Hasta aquí alguna duda o todo muy bien? Todo bien, profe. Qué bueno. Vamos adelante. Vamos a ver, de acuerdo con ello, tenemos lo siguiente. Entonces, tengo la etapa indiferenciada.
dos pares de conductos, el par mesonéfrico, el par paramesonéfrico, las gónadas con la primera emisión de cordones sexuales, etapa indiferenciada, tiene la cloaca y la cloaca externamente tiene su membrana cloacal rodeada por los pliegues cloacales y el tubérculo genital. Entonces vamos a observar si el sexo durante la fertilización tengo aquí un XY, es porque el espermatozoide fecundó a ese ovocito y él portaba el cromosoma Y, por eso me da XY. Pero si es XX, es porque el espermatozoide tenía un cromosoma X, ¿de acuerdo? Y observemos. Entonces, XY se desarrolla una gónada masculina. Esa gónada masculina, vamos a observar que van a persistir los conductos mesonéfricos o de Wolf. Ajá, entonces ya tenemos gónadas, van a ser masculinas y tenemos los dos conductos mesonéfricos que van a desarrollarme estructuras para el servicio de esta gónada masculina. Por eso decíamos que de los conductos mesonéfricos o de Wolf se va a desarrollar epidídimo, conducto deferente y vesícula seminal. Eso se me desarrolla de este conducto que persiste y que en este caso degeneraron los conductos. Ajá. Observemos por qué degeneraron. Ajá. Hace un momentito yo les dije esto. Si es XX, el sexo es femenino. Si es XY, el sexo es masculino. ¿De acuerdo? Si es XX y es femenino, se tiene como gónada el ovario. Si es XY, tenemos la gónada masculina, tenemos el testículo y ese testículo va a sintetizar durante su etapa fetal, cuando apenas se está desarrollando, las células de Sertoli van a sintetizar la hormona inhibidora mulleriano, mientras que las células de Leydig van a sintetizar la testosterona. Entonces ya tenemos femenino, síntesis de estrógeno, masculino, síntesis por las células de Sertoli, la hormona inhibidora mulleriana, y las células de Leydig, testosterona. Pues ya tenemos diferentes productos que se están sintetizando. Ajá. Entonces, ahora sí, veamos por qué degeneran esos conductos. Entonces, aquí los tengo en la etapa indiferenciada. Pero ahorita que ya empieza a expresarse lo que es la dotación cromosómica, aquí tengo XY y aquí tengo XX. Si es XY, voy a observar que los conductos mesonéfricos o de Wolf persisten y me desarrollan otras estructuras. ¿Por qué persisten? Porque me está desintetizando las células de Leydig, la testosterona, y la testosterona favorece que los conductos mesonéfricos persistan y me desarrollen epidídimo, conducto deferente y vesículas seminales. ¿De acuerdo? ¿Por qué no persisten los conductos paramesonéfricos o de Müller? Porque las células, aquí lo veo, las células de Sertoli que están en el epitelio del túbulo seminífero, estas están fuera de los túbulos, ¿de acuerdo? Mientras que las células de Sertoli van a sintetizar la hormona inhibidora mulleriana. ¿Qué va a hacer esa hormona inhibidora mulleriana? Va a inhibir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos o de Müller. Por eso es que degenera por el efecto de ese factor hormona, que es la hormona inhibidora mulleriana. A quien me inhibe es a los conductos paramesonéfricos o de Müller. Por eso es que degeneran. Ajá.
Veamos en el caso de una dotación genética XX, es femenino. Ajá. Y en ese momento observamos que de venir de una etapa indiferenciada, los conductos mesonéfricos degeneran. ¿Por qué degeneran los conductos mesonéfricos? Porque no tenemos estas células de Leydig que me sinteticen la testosterona. Como no la tenemos, no va a favorecer, no va a haber el estímulo de esa testosterona para que los conductos mesonéfricos permanezcan y se desarrollen, debido a que en XX no se sintetizan, no se sintetiza esa hormona, que es la testosterona, no va a promover que haya la diferenciación de los conductos mesonéfricos o de Wolff. Por eso degeneran. ¿Por qué persisten los conductos paramesonéfricos o de Müller? Porque en el ovario no tenemos células de Sertoli que sinteticen el factor inhibidor mülleriano. Por lo tanto, ahí no se sintetiza y como resultado de ello no hay quien me degenere a los conductos paramesonéfricos o de Müller, y ellos van a persistir. Por eso se dicen que el desarrollo del aparato reproductor femenino como que es pasivo, mientras que en el caso del masculino, pues no. Ahí tiene que estar en primer lugar la testosterona para que me estimule el desarrollo de los conductos mesonéfricos o de Wolff. Como aquí no tenemos esa hormona, estos van a degenerar, ajá, y van a persistir los conductos paramesonéfricos o de Müller. Y como resultado de ello se dice que el desarrollo de este aparato pues es pasivo. Ajá, ¿por qué? Porque no depende directamente de él, sino si vemos, pues tiene células de Sertoli, pues no. Por lo tanto, no hay factor inhibidor mülleriano que me degenere estos conductos. Ajá. Entonces, si vemos, muy significativo, pues tenemos el por qué se desarrollan en un sexo un aparato reproductor que vemos que es totalmente diferente al femenino. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, vemos que a eso se debe que en unos persistan y en otros se desarrollan. Ajá. Entonces, muy significativo. Vamos a encontrarnos entonces que depende en este caso, de cómo se lleve a cabo ese desarrollo, pues por la ausencia de esos elementos que son los responsables de llevar a cabo la maduración de estos aparatos, pero también pues tener en mente que hay algunos que por más simple que sea la explicación, pues va a haber algunos en los cuales se va a llevar a cabo muy significativo el desarrollo de hacia masculino o femenino, dijimos, dependiendo de esa determinación del sexo que se llevó a cabo durante la fertilización. Y como consecuencia de ello vamos a observar pues muy significativo cómo tenemos característicamente lo que sería entonces la presencia de esos dos elementos muy significativo. Ahorita me voy con lo que es ver histológicamente cómo está formada una gónada y cómo está formada otra, pero ahorita ya sabemos los factores que influyen para que se pueda llevar a cabo el desarrollo en un sexo de unos conductos y en el otro de otros conductos y que degeneren como consecuencia. De acuerdo con ello, bueno, pues vamos a observar la estructura en el caso de lo que son gónada femenina y gónada masculina es totalmente diferente. En el caso de la femenina tenemos la parte funcional en la corteza y en el caso de la masculina tenemos
toda la parte medular llena de túbulos seminíferos. Aquí viene un túbulo seminífero, viene otro túbulo seminífero, entonces están todos esos túbulos seminíferos y entre esos túbulos aquí tenemos tejido intersticial donde se localizan lo que son las células de Leydig. Y en el interior de los túbulos seminíferos tenemos a una célula de Sertoli que tiene la forma triangular. Aquí tengo otra célula de Sertoli que tiene la forma triangular. Entonces, sabemos que las células de Sertoli se desarrollaron de este epitelio de la primera serie de cordones sexuales y que ahorita durante el desarrollo del aparato reproductor, pues estas células de Sertoli lo que hacen es sintetizar lo que es la hormona inhibidora mulleriana. Por eso es que en el caso del aparato reproductor masculino, los conductos paramesonéfricos o de Müller no están presentes, eso se degrada. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a observar porque en este caso se está llevando a cabo lo que va a ser la síntesis de ese factor inhibidor mulleriano, que es el que provoca la degradación de esos conductos. Ajá. Entonces, muy significativo. Vamos a observar cómo característicamente tendríamos en ese momento esa posibilidad de tener característicamente lo que va a ser el que se pueda llevar a cabo el estímulo para el desarrollo de los conductos del aparato reproductor masculino. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues vamos a tener significativo lo que sería el que se lleve a cabo la formación de un aparato reproductor masculino o un aparato reproductor femenino. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar, ¿tienen alguna duda en el caso de cómo, dependiendo del sexo, algunos tengan algo importante que sería pues lo característico, el desarrollo de lo que es esos conductos del aparato reproductor después de que ocurre lo que es pues la diferenciación de un aparato reproductor masculino o uno femenino? Entonces, muy significativo. Tenemos que aquí en la parte cortical tenemos los folículos primordiales que se desarrollan muy característicamente de lo que es pues los conductos del aparato reproductor masculino o femenino. Entonces, ellas tienen hasta los factores que son los que me provocan ese desarrollo de esos conductos. Y bueno, nos falta ver el desarrollo de los conductos del aparato reproductor masculino, porque ahí se complica, no con el femenino, pero sí con el masculino. El femenino lo tenemos completo, ya hasta los cuernos uterinos, el cuerpo de útero, porque en unos hay cuernos uterinos, porque en otros no. Entonces, ahí ya tenemos el grado de fusión muy importante. De acuerdo con ello, nos encontramos muy significativamente que tenemos características, entonces, particulares de un aparato reproductor masculino o un aparato reproductor femenino. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar cómo tenemos significativamente, entonces, cómo hay factores que van a influir para el desarrollo anatómico del aparato reproductor masculino y femenino, pero considerar que la determinación del sexo lo encontramos característicamente a partir de la fertilización. Y de acuerdo con ello, bueno, pues tenemos característico los elementos. Nos faltaría ya nada más observar el desarrollo de los genitales externos. Nada más no me